En el Evangelio de hoy vemos cómo Pedro quiere que Jesús rechace la pasión, que rechace la cruz. Y Jesús tiene para Pedro una de las palabras más duras que podemos ver en el Evangelio. Ni siquiera los fariseos le dicen lo que le dice hoy a Pedro. Le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Le llama Satanás. Vamos a distinguir en el comentario de hoy la diferencia que hay entre sufrimiento y cruz. No es lo mismo, son dos cosas distintas. Vamos a verlo. El Evangelio de este domingo es una continuación del Evangelio del domingo anterior. En aquel Evangelio veíamos cómo Pedro reconocía la divinidad de Jesús. Y Jesús le llama a Pedro bienaventurado. Y además le nombra cabeza de la iglesia. Eso es lo que veíamos en el Evangelio del domingo pasado. Pero en cambio, en el Evangelio de hoy, Jesús llama a Pedro Satanás. Le dice claramente: apártate de mí, Satanás. Palabras que nunca Jesús había dirigido en el Evangelio a nadie. Y se las dirige a Pedro. Pero es que, además de eso, en segundo lugar le dice: me haces tropezar. Y en tercer lugar le dice: piensas como los hombres, pero no como Dios. ¿Qué ha sucedido para que Jesús, que la semana pasada nombra a Pedro cabeza de la iglesia, y ahora llega a decirle Satanás, y llega a decirle también que piensa como los hombres, no como Dios? ¿Cómo Jesús pone como cabeza de la iglesia a una persona que piensa nada más como los hombres? ¿Qué ha sucedido para que se haya realizado este cambio en Jesús? Bueno, a lo mejor el cambio está en Pedro. Vamos a verlo. Evidentemente, el que se equivoca es Pedro. En primer lugar, se equivoca en pretender que Jesús no pase por la pasión. ¿Qué le dice Pedro? Eso no puede pasarte. Y en cambio, ¿qué es lo que había dicho Jesús? Tengo que ir. Jesús tiene muy claro que tiene que entregar su vida por nosotros. Ese es el plan de Dios y Pedro en este momento está siendo un obstáculo para que se realice el plan de Dios. Y en segundo lugar, Pedro solamente tiene ojos para el sufrimiento. No se da cuenta de que al final de la frase Jesús también dice que al tercer día resucitará. Pedro está obsesionado con el sufrimiento. No se da cuenta en lo que acaban las palabras de Jesús, que acaban en resurrección, que acaban en vida. De eso Pedro no se da cuenta, ni siquiera lo percibe. Está obsesionado con el sufrimiento. Y en tercer lugar, Pedro no ha sabido leer las Sagradas Escrituras. No ha sabido interpretar la palabra de Dios. La palabra de Dios, concretamente, en el libro del profeta Isaías, se nos habla claramente de un personaje que va a salvar a su pueblo mediante el sufrimiento y que después ese personaje triunfa. Eso Pedro no supo leerlo, no supo interpretar las Sagradas Escrituras. Ahí el profeta Isaías, en el capítulo 53, en los cánticos del siervo de Yahvé, se está refiriendo claramente a Jesús, que tiene que entregar su vida por nosotros. ¿Y por qué un día Pedro acierta plenamente en confesar la divinidad de Jesús y otro día se equivoca intentando que Jesús no realice su misión? ¿A qué se debe eso? Pues aquí viene lo importante. Esto le pasa a Pedro porque su fe y su voluntad aún no están purificadas. ¿Y cómo se purifica la fe de Pedro y la voluntad de Pedro? Eso se purifica mediante la cruz. ¿Pedro quiere seguir a Jesús? Sí, sin duda. De hecho, le viene siguiendo desde que Jesús le llamó. Y dice el Evangelio, y dejándolo todo le siguió. Sí, le siguió. Pero su fe y su voluntad aún no están purificadas. ¿Y cómo se purifican esa fe y esa voluntad? Pues se purifica mediante la cruz. Pero tenemos que aclarar algo importantísimo. No podemos llamar cruz a cualquier cosa. No todo sufrimiento es cruz. Para que sea cruz, el sufrimiento tiene que pasar por el filtro de la fe. Y ese sufrimiento tiene que ser aceptado, asumido
y ofrecido. Si no, será sufrimiento, pero no será cruz. Son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, un ateo que sufre nunca le llamará cruz. Para él será sufrimiento y ya está, algo inútil que hay que pasar cuanto antes. Y tanto los ateos como nosotros los creyentes, también nosotros los creyentes, tenemos que luchar contra el sufrimiento. Tenemos que intentar que este mundo sea cada vez mejor, para nosotros y para los demás. Por ejemplo, si uno tiene una enfermedad, no puede decir, bueno, pues yo esto lo acepto y se lo ofrezco al Señor. No, esa persona tiene que intentar curarse, tiene que poner los medios para curarse, tiene que ir al médico para que le sane y le cure. Y esto lo podemos aplicar a cualquier sufrimiento en el mundo. Pero ¿qué pasa con los sufrimientos que hay en la vida que no pueden evitarse? ¿Qué pasa con esos sufrimientos? Pues los sufrimientos que son inevitables, esos sufrimientos contra los cuales no podemos luchar, esos son los sufrimientos que tenemos que convertir en cruz. ¿Y cuándo convertimos esos sufrimientos en cruz? Cuando los aceptamos, los asumimos y se los ofrecemos a Dios. Y de esos sufrimientos hay muchos en la vida. Por ejemplo, una persona que es fiel al Señor. Esa fidelidad le va a proporcionar, sin duda ninguna, persecuciones. Ahí tienes una cruz. No vamos a dejar de seguir al Señor porque nos persigan, porque nos critiquen, porque nos calumnien. No, tenemos que seguir al Señor. ¿Que eso supone cruz? Sin duda. Por ejemplo, una enfermedad incurable, pues también tendremos que saber aceptarla, asumirla y ofrecérsela al Señor. Hay personas que pasan toda su vida con unas enfermedades y con limitaciones toda la vida. Pues tendrán que, si no tiene curación eso, tendrán que saber asumirlo, aceptarlo y ofrecérselo al Señor. O la misma muerte, cuando se te muere un ser querido, es algo muy duro, es algo muy difícil, pero también tendremos que aceptar ese sufrimiento, ese dolor y ofrecérselo al Señor. Y ese sufrimiento y ese dolor ofrecido al Señor se convierte en cruz. Y esa cruz puede alcanzar gracias para muchas personas. O sea, que de algo que no es bueno, como es el sufrimiento, con lo cual tenemos que luchar, cuando no podemos luchar y eso lo aceptamos, lo asumimos y se lo ofrecemos a Dios, lo convertimos en algo redentor. Estamos alcanzando gracias para la humanidad y eso es algo realmente grande, es algo realmente impresionante. Estamos colaborando con Dios en la redención del mundo, algo realmente impresionante. Pedro se nos dice al principio de los evangelios que dejándolo todo siguió al Señor. Pero hay una cosa que no ha dejado Pedro. No ha dejado su voluntad. Él quiere seguir al Señor, pero a su manera. Él quiere seguir al Señor, pero haciendo su voluntad. ¿Y qué rezamos en la oración del Padre Nuestro? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y eso no es fácil. Es más fácil dejar todos los bienes materiales como dejó Pedro para seguir al Señor, pero es mucho más difícil después dejar su voluntad. Él quiere seguir al Señor a su manera. Y eso es lo que el Señor quiere purificar en Pedro. Y esa es la tarea que tiene que hacer el Señor en Pedro y en todos nosotros. Que se hagan realidad estas palabras del Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no ha sido nunca una tarea fácil. Ni fue una tarea fácil para Pedro en el Evangelio de hoy, ni fue una tarea fácil para Jeremías en la primera lectura. Ni lo es para nosotros, ni tampoco lo ha sido para los santos. Vamos a ver un ejemplo, y ya con esto vamos acabando, de San Ignacio de Loyola. Vamos a ver cómo vive San Ignacio de Loyola esto de purificar la voluntad. Una vez que se produce la primera conversión en San Ignacio de Loyola, él se imagina cómo tiene que ser su vida de seguimiento al Señor. ¿Y dónde se imagina él esta vida? En Tierra Santa. Se pone en marcha hacia Tierra Santa y él quiere vivir allí como un ermitaño entregado a Dios, en la tierra de Jesús. Pero la situación de los cristianos con los musulmanes no es muy buena. Así que los franciscanos, que son los encargados de custodiar Tierra Santa, le invitan a que se vaya. Pero
San Ignacio, valiéndose un poquito de tretas, no monta en el barco. Los franciscanos lo descubren y bajo pena de excomunión le obligan a que se monte en el barco y vuelva a Europa. San Ignacio, a regañadientes, vuelve a Europa y allí empiezan a seguirle una serie de personas. Y estas personas hacen una promesa, que es volver a Tierra Santa, pero ya como una orden o una institución religiosa. Ellos creían que así les iban a dejar entrar en Tierra Santa y hacen este voto. Se ponen a predicar, se ponen también a mendigar para conseguir dinero para el embarque. Pero en esta promesa que hacen los 6 o 7 hay una cautela, y es que si durante un año ningún barco de Venecia sale hacia Tierra Santa, ellos van a ir a ver al Papa y ponerse a disposición del Papa. Ningún barco salió aquel año. ¿Qué tuvieron que hacer los primeros jesuitas? Ir a ver al Papa y ponerse a disposición del Papa. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Señor con San Ignacio? Los planes de San Ignacio son unos, los planes del Señor son otros. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor con San Ignacio? Purificando su voluntad para que se haga la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios a mi manera no es hacer la voluntad de Dios, es hacer mi propia voluntad buscando la bendición de Dios. Y esto nos pasa más de lo que nos parece. Y esto ha sido también una constante en la vida de todos los santos, hasta que el Señor ha ido purificando nuestra voluntad. Por eso, el sufrimiento tenemos que rechazarlo. Tenemos que luchar contra el sufrimiento, pero no tenemos que rechazar las cruces que nos ofrece el Señor, porque mediante esas cruces el Señor purifica nuestra voluntad, purifica nuestra fe, y mediante esa purificación el Señor nos acerca mucho más a Él y nos unimos mucho más a Él. Que el Señor os bendiga y os proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.